Tarde nos gozamos primeramente en el Señor de poder venir libremente y expresar alabanzas a Dios, orar, estar juntos como hermanos, dando gracias al Señor por muchas cosas, también pidiendo, intercediendo por algunas cuestiones difíciles que pasamos en el día a día, pero le damos muchas gracias al Señor y yo quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que están hoy aquí, los que hemos visto en la mañana, pues los que estamos aquí en la tarde, que el Señor bendiga mucho tu vida. Y vamos a comenzar primeramente orando, buscando esa presencia del Señor en este lugar como congregación. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, porque juntos como hermanos, juntos como familia tuya, venimos hoy, Señor, a adorar y a buscar más de ti, Señor. Señor, permite que nos podamos gozar en el Evangelio, Señor, que nos podamos gozar recordando lo que tú has hecho, Señor, y lo que tú nos has hablado, Dios. Eres un Dios que habla, eres un Dios que ha sido bueno, que se ha manifestado por medio de la palabra escrita en nuestro tiempo, Señor, y ha puesto en nosotros esa fe para seguir cada día con confianza, esforzándonos a vivir una vida piadosa y a ser cada vez mejor, como dice tu palabra, viviendo digno de la altura del Evangelio. Y te damos gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este servicio en tus manos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Primeramente en Hebreos 1 vamos a estar recordando parte de lo que la Escritura dice acerca de Dios y acerca de su Hijo. Dice la palabra en Hebreos 1, la Reina Valera lo titula como Dios ha hablado por su Hijo. Dice en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelentes nombres que ellos. Y ese del que hablamos, de nuestro Señor Jesucristo. Doy la bienvenida a las personas que acaban de llegar, que el Señor les bendiga, que pueda estar hablándoles hoy también a ustedes. Y juntos, mis hermanos, pongámonos en nuestros pies, levantémonos y cantemos alabanzas a nuestro Señor. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin,
nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Así es nuestro Señor y damos honor a Él y le cantamos, mis hermanos, le cantamos de diferentes maneras porque nos gozamos cuando el Evangelio del Señor llega a nuestra vida. Esta canción dice: al que me ciñe de poder, de Él emana todo el poder para nosotros vivir y la vida también. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre hoy, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre hoy, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder,
que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre hoy, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre hoy, Señor. Tu nombre hoy, Señor. Tu nombre hoy, Señor. Vamos a estar sentándonos nuestros hermanos. Vamos a elevar una oración una vez más antes de continuar por la predicación de la palabra. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez después que hemos oído tu palabra en lectura, por así decirlo, una vez que hemos compartido, nos hemos divertido de cierta manera en el gozo que tú das, Señor, de poder alabarte y cantar, Dios. Ahora permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos también a escuchar lo que tú tienes por decir a nuestras vidas por medio de la palabra, Señor. Usa a nuestro hermano, Pastor Ricardo, prepáralo también, Señor, para que él pueda estar hablando por medio de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nuestro pastor. Bueno. Muy buenas tardes a toda la iglesia, a todos mis hermanos. También saludando a los hermanos o amigos que nos visitan por este tiempo. Tengo que confesar, ¿no?, que me da un gozo tremendo cuando hermanos en la fe van de vacaciones e incluyen dentro de sus vacaciones visitar una iglesia. Es decir, no dejar de congregarse, porque Hebreos 10:23 no dice allí, salvo que si estás en vacaciones, entonces no te congregues. Y por eso es que quiero dar la bienvenida y persona a persona. El hermano sí lo daba, pero solemos aquí preguntar los nombres y pues ya me los han pasado. El hermano Elkin, anciano de la iglesia, es la familia Pérez Fernández que está aquí con nosotros. Cuando es una iglesia pequeña, se nota que llegan visitantes, pero cuando es una iglesia multitudinaria, como que pasamos por... Eso es lo bueno de una iglesia pequeña. La iglesia os saluda, familia Pérez Fernández, Emilio, ¿sí? Si se quieren poner de pie, los hermanos como se sientan mejor, para que les conozcan, Emilio, Begoña, Priscila, Elizabeth, sí, son 4, pero 4 somos multitud. Y queremos darle la bienvenida y que se gocen en el Señor. Me dicen que son de la Iglesia Manantial de Vida en Cerrico, Bilbao. Así la información. Pues es una información válida en el sentido de decirles que cuando ustedes regresen, Dios mediante, a vuestra iglesia, llévenles muchos saludos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Y oren por nosotros allá también, como nosotros oraremos por ustedes aquí. Y muchísimas cosas hacemos más, pero hoy queremos tener comunión. Estamos teniendo comunión con la adoración, la alabanza, con las oraciones, con el conocer los horarios, las actividades de la iglesia, conocernos entre los hermanos, y ahora vamos a tener un tiempo precioso de alabanza, de adoración y también de comunión con la palabra del Señor. Dicho esto, mis hermanos, los animo a que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, en el capítulo 9, y vamos a marcar. Marcar es que lo vamos a leer desde los versos 20 al 27, ese es el pasaje. Entonces, es consecuencia de un capítulo que está dividido en 2 partes.
uno que se enfoca mucho en la oración, y durante 2 semanas seguidas en el culto de oración de nuestra iglesia pudimos estar predicando, y no solamente eso, sino también enseñando en el estudio bíblico todas las instrucciones que el Señor le da ahí al profeta en ese primer pasaje que va desde el versículo 1 hasta el versículo 19, cuando dice que, como lo subtitula la Reina Valera, Daniel oraba por su pueblo, se ofrecía, ¿no? La ofrenda, el tiempo de la ofrenda se ofrecía, y como representante del pueblo, un pueblo que había sido esparcido, que estaba cautivo. Y veíamos en el capítulo 8, este es un poco el contexto, ¿no? A Daniel se le empiezan ya a partir del capítulo 9 a dar toda una serie de revelaciones tremendas. Tremendas es que es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, es sobre todo esa porción, es el clima de la profecía. Y sobre todo en el capítulo 8 ya se empezó a hablar mucho del tiempo que está viviendo presente allí el profeta, el pueblo, los imperios reinantes, dominantes, luego los imperios cómo van llegando, y luego también cómo el Señor lo lleva a que en la profecía se nos hable también para el fin de los tiempos, en lo bueno y en lo malo, ¿vale? En lo bueno, por supuesto, decimos que Dios está por encima de todo y que Él reinará a pesar de la maldad de este mundo, a pesar del pecado, e incluso a pesar de su pueblo rebelde. Vamos a ver qué pasa con el pueblo del nuevo pacto, pues la palabra nos va llevando a ello. Y el Señor le responde. Entonces, y aquí, en esta parte ya, Daniel anuncia la fecha exacta de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo, ¿vale? Casi como 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo en su primera vez, podemos decir que en la primera venida, bíblicamente, el Señor sí le dijo a su profeta de la fecha exacta, porque puso el inicio para el conteo de 70 semanas, que es la segunda parte de este pasaje, hasta el día en que entraba el Señor. Algunos lo toman como que el día en que nace o el día en que fue bautizado, y otros lo toman el día en que Él hace la entrada triunfal a Jerusalén. Muchos más, y yo soy de esos, y la iglesia nuestra, al ser premilenianista, enfocamos la interpretación doctrinalmente en la entrada triunfal, el día, lo que se llama el día domingo de Ramos, porque de todo eso se habla allí. O sea, siempre decimos, y eso es verdad, que la Biblia es cristocéntrica, pero este es uno de los pasajes donde más podemos ver todo lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo su muerte. Y aun cuando explícitamente no habla de resurrección, podemos allí ver la resurrección, porque dice que al Mesías príncipe se le quitó la vida, o sea, pero sabemos que él no quedó allí. Pero luego en el mismo pasaje se nos habla de que para el último tiempo, que es lo que se llama la última semana de las 70, ese rey gobernará. Entonces, ¿cómo va a gobernar un rey muerto? Entonces, de esa manera, ¿sí?, implícita, es que podemos hablar de que también se está hablando de toda la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también este pasaje menciona los eventos que precederían su regreso. Estamos hablando de la segunda venida. La cuestión es, aún hoy en día, el pueblo para su tiempo aprendió lo que aprendió, pero nosotros en el tiempo de ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Porque la palabra se nos es dada también para enseñarnos, para instruirnos y para aprender de lo que el Señor quiere que aprendamos. En Daniel 9, versículos del 20 al 27, por lo tanto vamos a encontrar una detallada y compleja profecía. ¿Vale? Es el inicio de, hasta el capítulo 12, de toda una serie de visiones muy, muy proféticas, exactas en la palabra de Dios, y esta va a hablar sobre la fecha en que vendría el Mesías por primera vez a la tierra, es decir, su primera venida, es decir, a lo que Él vino a salvarnos. El Verbo se hizo carne, Evangelio de Juan capítulo 1, y también el establecimiento del nuevo pacto, que lo conmemoramos en lo que llamamos la Santa Cena, lo que la Biblia dice que es la Santa Cena, porque cada vez que nos congregamos recordamos eso, la obra completa, el consumado es perfecta de nuestro Señor Jesucristo.
ese nuevo pacto que se ha hecho posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pasaje es cristocéntrico, totalmente. La persona de Jesús implica la imagen visible del Dios invisible. Y también esta profecía que vamos a leer nos habla de las consecuencias de esos, algunos de los eventos que van a preceder la segunda venida de Cristo. Porque se habla también de un que es muy parecido, ¿no? Es del anticristo, ¿vale? Y se habla de un tiempo desolador. Esta mañana nuestro hermano nos predicaba, y dentro de la parte que nos hace llevar al cristocéntrico en los del camino de Maús, y cómo el Señor le hace referencia que de él hablaron los profetas. Y el Señor en el pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 15, habla precisamente de este pasaje, de la otra situación, de la abominación desoladora. Muchas preguntas hay, muchas preguntas estaba haciendo el profeta Daniel en la oración, ¿recuerdan? Y muchas preguntas incluso hacían los discípulos allí, cuando el Señor le responde en el capítulo 24 que está registrado del Evangelio de Mateo. Preguntas muy similares, muy parecidas. ¿Cuántas preguntas tendrá la iglesia para el día de hoy? Antes de analizar esta profecía que es conocida como las 70 semanas de Daniel, vamos a leerlo. Entonces, la palabra del Señor, que la tengo en la Biblia de las Américas abierta en esta tarde, dice así, versículo 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Amén. Pues hasta aquí el pasaje de la segunda parte del capítulo 9 de la profecía dada por el Señor a su siervo, al profeta Daniel, que está en este libro que se llama a sí mismo Daniel. El pasaje nos dice que no había ya sacrificio del atardecer que se ofrecía en Jerusalén, y es evidente porque el pueblo estaba cautivo.
el lugar santísimo, el templo, las formas, todo esto había sido derribado, el pueblo esparcido, los sacerdotes, en fin, todo el sistema, toda la sociedad del pueblo judío, y se hallaba en efecto cautivo. Daniel, como lo hemos visto desde el principio, incluso como lo vemos ahora al inicio del capítulo 9, se ofrecía, y veíamos en los cultos de oración de las semanas pasadas, como intercesor, no como mediador, pero sí como un hombre de oración, como un hombre de Dios que se pone por el pueblo, no entre el pueblo, sino por el pueblo, y aun cuando es del pueblo, se pone, y en la relación con nuestro Dios, en su intimidad en la oración, seguía ofreciendo, abría las ventanas, recuerden, seguía siendo fiel, seguía haciendo las formas, anhelaba volver a esa ciudad, anhelaba volver a ese templo reconstruido. Y al inicio del capítulo 9, Daniel, dentro de todas las revelaciones que el Señor empieza a darle, como hacemos todos los hombres y mujeres que vamos a la oración, tiene que ser con la palabra y estudiando la palabra. Daniel ya veía que se estaba cumpliendo el fin de lo que en Jeremías capítulo 27 se había dicho acerca del fin de las desolaciones en el tiempo de la cautividad. Ya iban a cumplirse casi 70 años de cautiverio en el imperio babilónico. Habían pasado ya varios reyes, Nabucodonosor el primero, Belsasar otro por ahí, etcétera, etcétera, y ya empezaban a entrar otros reyes y otros imperios en Daniel. El hecho es que Daniel se ofrecía a sí mismo y a sus oraciones a la hora de la ofrenda del atardecer, como tenía por costumbre el pueblo. Y el Señor, por medio del arcángel Gabriel, vino a darle su respuesta. ¿Por qué? Porque como un hombre de Dios, como tenemos que ser también nosotros, hombres y mujeres de Dios, ya no del antiguo pueblo, sino del nuevo pueblo y del nuevo pacto, tenemos que seguir preocupados, no solo por los lugares, sino mayormente por la iglesia del Señor, por el lugar de la iglesia del Señor, por los miembros del rebaño de la iglesia del Señor. A Daniel le preocupaba mucho Jerusalén. ¿Recuerdan los discípulos cuando le preguntaban al Señor acerca cuando él miraba el templo y les dice que iba a ser derruido, y luego les hablaba un poco del templo del Espíritu Santo? Y ellos le preguntaban más o menos estas mismas preguntas. Señor, ¿cuándo volverá de nuevo el reino? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo se restaurarán las cosas? ¿Cuándo terminará el mal? Ahora, incluso en la iglesia primitiva y en los tiempos de Jesús, todavía Israel no era una nación, a pesar de que ya habían pasado varias cosas positivas, como la reconstrucción, no solo de las murallas, la reconstrucción del templo, sino la reconstrucción de toda la ciudad. Pregunta sobre el Monte Santo también, porque le preocupaba esto a Daniel. El hecho es que Daniel tenía preguntas. ¿Sería restaurada la ciudad? ¿Sería reconstruido el templo? Porque no lo tenía. ¿Sería la nación alguna vez redimida del pecado? Porque fue a causa de ello, y él lo confiesa al principio y lo detalla en los versículos del 1 al 19. Y no dice, Señor, ¿por qué no son? Sino, esto nos está ocurriendo porque mi pueblo y yo hemos sido idólatras, rebeldes, hemos sido infieles, hemos ido tras otros dioses, y desde la ley de Moisés se había anunciado: si bien hicieres esto, bendito serás, pero si mal hicieres esto contra el Señor tu Dios, maldito serás. Y no presentaba ninguna excusa acerca de toda la situación desoladora que se le había presentado al pueblo de Israel. ¿Reinaría algún día la justicia en la tierra? Preguntas muy parecidas de los discípulos de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 3, donde el mismo Señor Jesús llega a citar textualmente al profeta Daniel en el versículo 15, después de darle toda una disertación. No voy a entrar en ello porque no es tema, pero sí puntos de referencia que ayuda
al pasaje que se está predicando en esta tarde. Y allí en ese verso 15 es cuando el Señor Jesucristo hace referencia a la abominación desoladora de la semana 70. Porque algunos dicen que ya se cumplieron todas, pero para nosotros, los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, los que creemos en el premilenio, los que creemos en que habrá una gran tribulación, creemos que la semana 70 aún no se ha cumplido, que se cumplirá. Preguntas que tal vez también tú como cristiano te hagas en el día de hoy, ya sean personales, como ¿se salvarán mis hijos? ¿Mi esposo? ¿Cuándo? Tal vez moriré y no lo veré convertido. Testimonios, hemos escuchado muchísimos. ¿Cómo seguirá haciendo la iglesia de Lanzarote, llevando el evangelio en Lanzarote? La pandemia nos afectó aquí. ¿Cuándo volverá la iglesia cristiana evangélica de Recife a volver a tener el Club Emanuel? Parece ser que muy próximo, Dios mediante. ¿Cuándo volveremos a tener la cafetería en las tardes? Aun cuando también podríamos preguntarnos cuándo la iglesia volverá a reunirse como se reunía en las tardes. Son muchas preguntas, porque la iglesia dejó entrar en una apatía. Son muchas preguntas, muchas preguntas. Preguntas que también pueden ser con respecto a los tiempos. ¿Cuándo será el arrebatamiento? De lo que sí nos ha dicho la Biblia es que cuando hubo una fecha exacta acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que no, que ni siquiera Él sabe la hora. Entonces, hay una diferencia entre la primera y la segunda venida con respecto a la información que da el mismísimo Dios, que de la iglesia actual. Señor, todo lo que tú has dicho con esto de la profecía y que lo estamos viendo tan falsamente enseñado, y de la apostasía, de la falsa iglesia, de la teología de la prosperidad, que del pueblo del nuevo pacto. Son tantos como hay en el mundo, que se dicen que son no sé cuántos, 100,000 millones o 800 millones, pero la palabra dice por medio del Señor Jesucristo que manada pequeña es la que le espera, pero que aún así hay un remanente fiel. Y cuando se habla de remanente fiel es algo pequeño, como David. Cuando tu pueblo será más fiel en congregarse, cuando los cultos de oración serán tan abarrotados, entre comillas, como los cultos del domingo, y eso que también nos estamos dejando ganar, o el enemigo está pegando unas. Es verdad que vamos a ser zarandeados como Pedro. ¿Hasta dónde y cuándo la apostasía? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo lo de las bodas del Cordero? Porque ahora somos la novia, pero la palabra dice que seremos la esposa. ¿Cuándo será eso? Que dejaremos de ser la novia y yo seré la esposa. ¿Cómo será el milenio? Pero resulta que para todas esas preguntas, como a Daniel le dio respuestas, ya tenemos las respuestas, la Biblia. Porque como leía el hermano al principio, Hebreos 1, Dios habiendo hablado en los otros tiempos a los padres por medio de los profetas, y aun cuando esto no lo dice ahí, pero yo podría decir, de acuerdo a lo que he leído en el contexto de la Biblia, y de muchísimas maneras, como por ejemplo en el caso de Daniel, pero Hebreos 1 dice que hoy en día nos habla por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque como dice luego en Colosenses capítulo 1, estamos completos en Él, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Y de eso habla Daniel en este pasaje, de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo la gran tribulación? Si estamos viendo esto que está ocurriendo en Ucrania, si estamos viendo que Europa como que está ahí medio y se quiere levantar. Algunos dicen que Europa es la nueva Roma, el nuevo imperio romano. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera. Muchas preguntas. Pero como en el pasaje de Daniel, capítulo 9,
Gabriel, el arcángel, tenía todas las respuestas, como también las tuvo cuando trajo buenas noticias en el Evangelio de Lucas, cuando habla a María acerca de: tendrás un hijo, has sido escogida, mujer de Dios. Cuando se anunció el verbo hecho carne, la natividad, también ese mismo, el arcángel Gabriel, estaba trayendo todas las respuestas para Daniel, y las hallamos en la famosa profecía de las 70 semanas. Una cosa son 70 años de cautiverio, y otra cosa, aun cuando se habla en el libro de Daniel, otra cosa es las 70 semanas. El número 7 ha quedado estampado en Israel desde el principio. 7 días. Tenía un sabbat de días, apartando incluso el séptimo día para honrar a Dios. Tenían ellos un sabbat de años. Debían dejar la tierra sin cultivar en el 7º año, darle descanso. Pero hubo prevaricación. Prevaricar es romper la ley. Teniendo el poder, utilizar la ley, romperla, corromperla y emplearla para su beneficio propio. Y los israelitas, los judíos, rompieron esa ley. Por lo tanto, fueron llevados cautivos. 1 año por cada año sabático que no obedecieron a Dios, 70 años de cautiverio. Tenían también un sabbat de sabás, en el cual se apartaba el 50º año, y se llama esto el año del jubileo. Todo esto es lo que está en el Antiguo Testamento y que está dado a su pueblo. El pasaje de Daniel que estamos viendo está dado a su pueblo. Pero la pregunta es: ¿qué podemos aprender nosotros hoy de él? Mucho. Ahora Daniel le presentan una nueva serie de sabás. 70 semanas, periodos de 7 años. En eso sí se ponen de acuerdo todos los eruditos de la Biblia, lo cual hace un total de 490 años de tiempo profético para los judíos. Y es muy significativa la forma en que el ángel le revela una primera parte de esa serie de 70. Y tiene que ver con primero 49 años, que es lo que dura la reconstrucción de las murallas, del templo y de la ciudad. Y luego 62. ¿Vieron las matemáticas allí como las presentó? Que es al término de esto, cuando ya se reconstruye todo y cuando ya el pueblo regresa. ¿Recuerdan el libro de Nehemías? ¿Recuerdan el libro de Esdras? Pero durante ese tiempo hay lo que se llaman los 400 años del silencio, como la preparatoria para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra semanas en el versículo 24 es en realidad 7, y se determinan 70 7 que hacen 490 años. Es muy importante aquí notar, dar cuenta, hacer énfasis también que este periodo se relaciona con Jerusalén, la ciudad, con los judíos, porque dice ahí tu pueblo, tu santa ciudad, porque Dios tenía propósitos específicos, que es lo que cuenta también en el versículo 24. Propósitos específicos. Y el general de ellos es remover el pecado e implantar la justicia. Porque ese es el gran y grave problema que tenemos los seres humanos. No solo el pueblo de Israel, sino, como dice el apóstol Pablo, justo no hay ni uno. Todos hemos pecado contra Dios. Es decir, todos somos pecadores. Pero está la gracia y la misericordia en que Dios envió a su Hijo. Y esto lo cuenta allí también de una manera implícita el profeta Daniel en el pasaje. ¿Qué sucedería y cuándo? Es la pregunta. Como vemos en el versículo 24 de Daniel, él nos habla
de 6 cosas que el Mesías haría al cumplirse las 70 semanas anunciadas por el profeta. 1. Terminar la prevaricación. Ya hemos definido la palabra prevaricación. ¿La quieres ver un poco en lo que lo hace el mundo utilizando esta palabra prevaricar? Es como si el presidente o el rey, ahora no ir muy lejos, el rey ha prevaricado y por eso tuvo que abdicar. Lo han disfrazado de una cantidad de cosas. Utilizó el poder, pervirtió la ley, se benefició de ella, mezcló inmoralidad, robo, engaño, mentira. Su propia familia, eso es prevaricar. También el versículo nos habla de poner fin al pecado. También el versículo nos dice expiar la iniquidad. ¿Y quién puede hacer esto? Nadie. Solo Jesús puede hacer. Ese es el principio de las 5 solas. Solo Jesús puede terminar la prevaricación. Solo Jesús puede poner fin al pecado. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesús puede expiar la iniquidad. Él es el Cordero inmolado. Él, como Cordero inmolado, expiando toda nuestra iniquidad. Expiando es toma toda la carga del pecado del mundo. También habla de traer la justicia perdurable. Desde la caída del hombre no hemos visto paz. Habremos visto chispazos de paz, momentos de paz, fugaces en la eternidad del tiempo. Pero no hay una verdadera paz y no hay una verdadera justicia. Mira al mundo y vive en el mundo y verás lo injusto que es. Incluso en nuestras propias familias somos hasta injustos, no nos tratamos con justicia ni con paz. ¿Qué decir de los entornos laborales? Envidias, persecuciones, te puedo hacer resbalar, te hago resbalar porque quiero tu puesto, porque soy codicioso por el poder, te puedo quitar hasta tu mujer, te la quito, puedo cambiar y puedo, esa es la desgracia. Y también dice ahí el versículo 24, sellar la visión y la profecía. Y por último, ungir al Santo de los Santos. ¿Y cómo se ungiría al Santo de los Santos? Mediante su muerte y resurrección. Si te es posible, Señor, pasa de mí este cáliz, esta copa. El bautismo habló, este es mi Hijo amado, pero eso se completó y se consumó en la cruz del Calvario. De estas 6 frases, de esos 6 propósitos, ningún ser humano, ni ningún Dios, solo Jesús, solo el Dios único, eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podía llevar a cabo esta grandísima tarea. Al terminar su ministerio, el Señor Jesucristo había cumplido, y ese es nuestro principio de fe, al menos con una parte de las 3 primeras profecías. Terminar la prevaricación. Poner fin al pecado, aun cuando seguimos pecando, pero en Él se puso fin al pecado. ¿Por qué? Porque hay reconciliación, aun cuando sigamos pecando. Si sigo pecando y no me entrego al Señor, no me arrepiento, pues no hay salvación. Pero si me arrepiento, se pone fin al pecado y expiar la iniquidad. Su muerte en la cruz. Se hizo pecado, pero no cometió pecado. Esto es no prevaricar. Incluso se despojó a sí mismo, dice Filipenses, en ese himno precioso.
no prevaricó, no abusó de su poder. Por el contrario, se humilló hasta la forma de siervo y nos sirvió y fue obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por medio de su sacrificio, Cristo se convirtió en la expiación de nuestra iniquidad. Hizo posible el perdón de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Colosenses capítulo 1, versos 19 al 20, dice que porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Palabra del apóstol Pablo, escrita en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20. ¿Cuándo entonces traerá la justicia perdurable? Ya empezó, desde que vino. Pero sabemos que tendrá su clímax en la segunda venida. Por eso se nos deja como, entre comillas, en el punto suspensivos, la semana última, el último 7, sellar la visión y la profecía. La palabra del Señor, el verbo hecho carne, por medio de su palabra, Él es la palabra, el verbo, el logos, ungir al santo de los santos, reino milenario. El diablo se desata por un par de días, por eso es que decimos que, pero luego viene la eternidad perfecta en nuestro Dios, que ya existe. Lo que pasa es que no podemos entrar todavía, porque el primogénito tenía que entrar primero, y por él entramos todos los que hemos creído en él. Eventualmente, cuando regrese a la tierra, segunda venida, cumplirá las 3 primeras, y las 3 profecías siguientes en su totalidad, porque podríamos decir, vale, él termina la prevaricación, pero el mundo sigue prevaricando. Entonces, en ese sentido es que se completa en el tiempo en que Dios obra y de la manera en que Dios obra. Y si Dios obra de esa manera, obra es por misericordia, porque Él podría desde este mismísimo momento decir, se acabó la maldad y se acabó. Pero Él es fiel a su palabra y a sus promesas, porque Él ha dicho que hasta que este evangelio sea llevado hasta el último rincón de la tierra y que toda criatura escuche, para que incluso los que hayan aceptado y los que no han aceptado, especialmente los que no han aceptado, no tengan excusa de decir no lo sabía, porque así es el hombre. Más adelante en el versículo 25 encontramos el cuándo. Pues Daniel especifica el tiempo en que se cumplirían estas profecías, y siguiendo el principio de otras profecías bíblicas, donde a menudo un día representa un año, las 70 semanas de las que habla el profeta simbolizan 490 años. Por lo tanto, esta división de las 70 semanas que Daniel hace en los versículos 25, 26 y 27 es de 7 semanas. 49 años. Podríamos decir, ¿qué sentido y por qué? Porque fue el tiempo en que se reconstruyó las murallas, el templo y la ciudad de Jerusalén. 62 semanas que forman parte de la preparatoria y que se incluyen en lo que se llama los 400 años del silencio profético. Porque Dios lo dispuso así. Y una semana, que es lo que se llama la última semana, es decir, más conocida como el tiempo de la gran tribulación. 3 años y medio de, como si vino el Mesías, ¿recuerdan? Y el que vino fue el anticristo. La palabra anticristo es muy parecido al Mesías,
al Cristo, pero no es el Cristo. Y engaña al pueblo, no al pueblo del nuevo pacto, porque el pueblo del nuevo pacto ya ha sido, ¿qué? Arrebatado. Y el pueblo del antiguo pacto, Israel, los judíos, firman. Y la imagen que se nos da de la abominación desoladora, del fin, Jesús lo llega a llamar, es una gran tribulación, una gran desolación, cual nunca se ha visto antes, dice el mismísimo Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, especialmente en el capítulo 24, en ese Evangelio el Señor lo detalla, en los otros también, pero especialmente. ¿Y por qué dirían? Porque el Evangelio de Mateo es como un evangelio escrito para que el judío entienda muy bien el Evangelio. Leemos en el versículo 25 el inicio de las 70 semanas de Daniel, que estaría marcado por la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y el versículo 25 nos dice que los sucesos que desatarán los 490 años es un decreto. Hay 4 decretos, que aquí es donde con el pasaje de Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 27, suele ocurrir mucho con las posiciones de Apocalipsis en lo que es amilenio, posmilenio y premilenio. Aquí se enredan en lo mismo, ¿vale? Y todos pareciera que tuvieran razón, porque unos dicen que es el decreto de Ciro, otro que es el decreto de Darío, y otro que es el decreto de Artajerjes, que dijo 2 decretos. Y eso es verdad, los 4 fueron decretos, ¿vale? Pero los estudiosos dicen que el decreto que marca el punto de partida, lo que se llama la cuenta regresiva, es el último, porque el último es el de Artajerjes, el que le da a Nehemías, capítulo 2, versículo 5. Y porque los otros eran incompletos en el sentido. El de Ciro no consideraba la totalidad. ¿Qué es la totalidad? Reconstrucción del muro, reconstrucción del templo, reconstrucción de la ciudad. Y el único que contempla esos 3 aspectos es el decreto del rey Artajerjes. Se habla también de uno de Artajerjes que fue dado a Esdras y que coincide mucho ese con lo que se llama el bautismo del Señor Jesucristo, o sea, del decreto hasta, entonces casa con el tiempo que dicen ahí de los 490 años, pero el último casa con desde el día con el decreto hasta cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén en lo que se llama el Domingo de Ramos. Es interesante que el hecho que desatara los últimos 7 años de este periodo será el pacto del anticristo para proteger a los judíos. Hallamos un decreto al inicio y al final de los 490 años. La historia nos dice que hubo entonces 4 decretos distintos relacionados con Jerusalén. El de Ciro, el de Darío y Artajerjes con 2 decretos. Todos ellos dictaron todos los decretos en relación a la reconstrucción del templo. Y Artajerjes decretó que Nehemías podía volver y reconstruir las murallas. Esto en términos de tiempo ocurre en el año 445 a.C. Y este es el decreto, el de Nehemías, capítulo 2, versículo 5, que habla Daniel aquí en el versículo 25. Y esto sucede casi 100 años después que Daniel recibió el mensaje de parte de nuestro Dios. Gabriel dijo que habría un total de 69 semanas, 7 y 62. Esas son las 69. Entre la emisión del decreto y la llegada del Mesías. Pero queda una semana. Y esa es la que corresponde al tiempo de la gran tribulación. Y cuando se hace el conteo de los días, por años no se puede hacer como nosotros los contamos. 365 días. Es con el calendario del pueblo del que está hablando, el pueblo judío. 360 días es el calendario de los judíos. Y por eso es que hay que llevarlo en el contexto de la historia, de la cultura, del pueblo de Dios del antiguo pacto, el pueblo judío, los israelitas. Así es que los eruditos han calculado
que hubo 483 años proféticos entre el decreto del año 445 antes de Cristo y el día en que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén el Domingo de Ramos. Por eso es que podemos decir que en la Biblia y en Daniel, y Daniel capítulo 9, versos 20 al 27, el Señor dijo la fecha exacta en que el Señor Jesucristo vendría por primera vez. ¿Lo habrán leído? Posiblemente no, porque incluso los gobernantes del tiempo, Herodes tenía que ir y a la final no se enteraban. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías. Este punto es clave, porque eso es lo que recordamos cada vez que nos congregamos, cuando ya nos ponemos leyendo el Antiguo Pacto. En el día de hoy, nosotros como pueblo del Nuevo Pacto. Nótese que Gabriel divide estos 483 años en las dos partes en que le he mencionado. Enfatizo mucho, se necesitaron 49 años para reconstruir Jerusalén. Y esto se hizo, como lo dijo Gabriel, en tiempos angustiosos. Hace poco nuestro hermano predicó de Nehemías. Y cuando él hablaba de Nehemías, dentro de los aspectos que mencionaba un tiempo de angustia. Nehemías, un palustre es lo que se llama cuando uno echa mezclas, es un poco ahí medio simbólico. Pero ¿cómo construye Nehemías? Con un palustre y con una espada. Porque lamentablemente tenía enemigos dentro de su propio pueblo, casi que dentro de su propia familia, casi que la propia sangre. Pero esto no es nada extraño, porque eso igualmente le pasaba a José con sus hermanos. Sus hermanos, la propia sangre, eran sus propios enemigos. Lamentablemente, así somos, caídos, desgraciados, pero somos nuevas criaturas. Si nos quedamos en esa parte, hay desesperanza. Gracias a Dios que ya podemos ser diferentes, nacidos de nuevo, como cantaba nuestro hermano en la experiencia que está en la Biblia y cuando lo relata Nicodemo. Déjame nacer de nuevo. Quiero ser distinto. Quiero, Señor, ser justo como tú eres, porque tú me has justificado. Puedo serlo. Podemos serlo porque para eso Él vino. Para salvarnos, para hacernos de nuevo, como al principio, semejantes a Él. Y esto se llama regeneración, porque nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, donde habitará una humanidad nueva. Siéntete gozoso como creyente de que el Señor te haya escogido a ti para que vivas en esa humanidad nueva y en ese lugar nuevo. El paraíso, el cielo, el lugar de nuestro Dios. Pero para una tierra nueva, la tierra será regenerada. Ya no por el agua, diluvio universal de Noé, sino por el fuego, como dicen el apóstol Pedro en su carta final y como dice el libro profético de Apocalipsis. Entonces, 434 años más tarde, vendrá el Mesías príncipe, a quien se quitará la vida, su muerte en la cruz. Esto es importante. Esto pone el sello de que es un pasaje cristocéntrico. Y lo que hizo, su muerte en la cruz, es por los pecados del mundo. Por todos, dice la palabra del Señor. No por unos cuantos. Dice que el único pecado imperdonable, pues es negarlo a Él. Ese es el único pecado imperdonable, negarlo a Él. Pero de resto, Él cargó todos los pecados. Los de ayer, los de hoy, los de mañana. Pero no nos quedemos con el mañana para justificar seguir pecando delante de nuestro Dios, como lo estaba haciendo el pueblo del Antiguo Pacto y como tal vez también nosotros lamentablemente podemos estarlo haciendo como pueblo del Nuevo Pacto. Su muerte en la cruz lo que realizó los propósitos dados en el versículo 24. ¿Qué siguió a su muerte? Nosotros lo vivimos.
Pero la iglesia nace así, recordando el desprecio y el rechazo de Israel. ¿Aceptó Israel a Jesús y a su mensaje? No. ¿Pero Dios le quitó el pacto? No. Mintieron respecto a Jesús. No fue el Imperio Romano el que lo crucificó, sino su propio pueblo. Estaba así escrito. Persiguieron a sus mensajeros, a los profetas. Apedrearon a Esteban y rehusaron reconocer su soberanía. ¿Cómo lo crucificaron? Con una corona de espinas, aun cuando estaba escrito así, y él no dejó que lo coronaran rey, porque primero venía a morir. ¿Qué ocurrió? El capítulo 24 y también este pasaje de Daniel nos habla de una desolación en escala menor, de lo que se llama la imagen de la abominación desoladora. Aun cuando se tenía noticias del retorno, volver a Jerusalén, ver el templo, ver las murallas, en el año 70 después de Cristo, cuando ya, digámoslo así, tras el Evangelio y la inauguración de un nuevo pacto, Israel, que tiene su nueva sentencia para los tiempos, Roma vino y destruyó la ciudad y derribó el templo. La nación le quitó la vida a Jesucristo y él los quitó de ser una nación. Solo hasta el 14 de mayo de 1948 Israel no llega a ser una nación libre, y a costa de 6 millones de judíos el holocausto. A Roma se le llama el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es este príncipe? No es el Mesías príncipe. El príncipe que ha de venir es el anticristo. Será el líder del Imperio Romano restaurado. Porque en los primeros capítulos, Daniel, en la forma en que el Señor le revela, nos dice que este imperio se levantará nuevamente. ¿Recuerdan con la imagen de Nabucodonosor? Este imperio volverá. Y estamos viendo muchos visos en los últimos tiempos acerca de lo que es la Europa actual. Así que la destrucción de Jerusalén en el año 70 por un príncipe, el hijo de un gobernante, de un emperador, el general Tito, no quedó piedra sobre piedra de Jerusalén. Y esto es una ilustración de una futura invasión, de una destrucción dirigida por el anticristo. Y este príncipe dice, la palabra hará un acuerdo con los judíos. Dice que para protegerlo de otras naciones los protege, porque habrán 3 años y medio de paz. Y se establecerá este acuerdo durante 7 años. Pero dice la palabra que estos 7 años finales son la conclusión del periodo de 490 años de Daniel. Entre la muerte de Cristo y la firma de este acuerdo se encuentra no una semana, porque la semana quedó como en stand-by. Ahora lo que tenemos es una era entera. 21 siglos, 2 milenios. Un gran paréntesis en el programa de Dios. La era de la iglesia. La era de la gracia. Y esto tiene que maravillarnos. Vivimos dentro de la era de la gracia. Esto se llama la era de la esperanza. Cristo vino. Cristo murió por ti y por mí. Vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial porque habíamos sido destituidos y habíamos sido condenados a muerte. Vino a darnos vida eterna. Y nos dice que aun cuando la iglesia en este momento es novia y estará todavía arrugada, en el tiempo será la esposa y no tendrá arruga alguna, porque Él es la cabeza de esa iglesia y nosotros somos los miembros de esa iglesia. Y la purificará en las bodas del Cordero, como está escrito en la Biblia del Señor. Y si estás aquí en esta tarde y todavía no eres del Señor, el Señor quiere que tú tengas
un encuentro personal con Él, te arrepientas de tus pecados, reconozcas que por medio de Él y solo por Él tenemos de nuevo entrada a nuestro Padre Celestial, porque Él murió por ti y por mí, que es lo que vamos a recordar cuando terminemos esta predicación de Daniel, en lo que se llama la Santa Cena. Los 490 años están en vigencia solo cuando Israel está en la voluntad de Dios como su pueblo. ¿Lo está actualmente? No. Los hechos lo dicen, la política lo dice, la historia lo dice. ¿Han reconocido al Mesías? No. Unos cuantos, eso es diferente. Cuando la nación de Israel crucificó a Cristo, esa nación fue dejada a un lado y el reloj profético dejó de marcar, paró. Pero cuando el anticristo firme su pacto con Israel, los últimos 7 años de las 70 semanas vuelven a dar inicio del reloj. 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de una terrible, gran tribulación. Eso es lo que se llama la última semana de las 70 semanas de Daniel, que empezarán a cumplirse. ¿Y cuál será lo que nos indique que puede empezar a cumplirse? El arrebatamiento de la iglesia. Y esto, pues el mundo no se enterará porque dirán que vinieron los extraterrestres, pues sus ovnis y sus platillos voladores. Pero nosotros sí, porque estaremos siendo arrebatados y sentiremos el arrebatamiento tal cual como está escrito en la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por mencionar un pasaje fuerte, claro, concreto y profundo. Y el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del profeta Elías, arrebatado. ¿Cómo concluirá todo? El hecho es que Cristo volverá a la tierra. Enfrentará a los ejércitos rebeldes. Enfrentará al enemigo. Cambiará el mundo. Terminará con la maldad. Y tendremos un reino perfecto. Incluso habitando en 1000 años, no creyentes. Lo único que hay una garantía de que el diablo está atado por 1000 años y sus secuaces están encarcelados en prisiones reservadas. Porque la tierra gime por ser liberada y la tierra verá la gloria del Señor en un tiempo perfecto, incluso antes de ser regenerada. Alabamos al Señor. Creyente, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. No creyente, Apocalipsis 3:20, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre y me deja entrar, yo entraré a Él, cenaré con Él, lo salvaré. Vamos a recordar ahora este hecho maravilloso, su muerte en una cruz, crucifixión, victoria, resurrección y anhelo por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es hacer memoria de Él. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por enseñarnos así, incluso de una manera sencilla, algo tan complejo como la profecía de las 70 semanas. En ella te damos gracias, Señor, porque reconocemos lo que tú has cumplido, que enviaste a tu Hijo, Señor, que te hiciste hombre en la persona de Jesús, el Verbo hecho carne, Señor, para redimir nuestros pecados, para expiar la iniquidad, para terminar con la prevaricación, Señor. Gracias te damos porque nos has dado vida eterna por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Palabra que también nos dice, Señor, que tú volverás y que tú gobernarás y que no hay poder que sea más poderoso que el tuyo, Señor, el Todopoderoso, y el reino de nuestro Dios que será instaurado en el tiempo perfecto, donde no existirá la maldad ni el enemigo, ni el sistema de este mundo,
ni los desobedientes a ti, oh Dios Santo. Estarán contigo, Señor, tus hijos, todos aquellos arrepentidos, obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes cada día. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a recordarte siempre, Señor, y cuánto más, Señor, al tomar de estos símbolos en esta tarde, el pan que representa tu cuerpo y la copa que contiene el zumo de la vid que representa tu sangre, símbolo de un nuevo pacto. Bendícenos, Señor, por amor a tu nombre, para nosotros poder bendecirte a ti, Señor, bendecir tu santo y bendito nombre, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Es posible que quizás hayas venido en esta tarde y no tengas a Cristo en tu corazón. Hoy es el momento que puedes decirle al Señor: déjame nacer de nuevo. Así como Nicodemo le decía al Señor, ¿cómo era posible que eso pudiera hacerse? Tenemos que nacer de nuevo del Espíritu y del agua, como decía nuestro Señor Jesucristo. Déjale entrar en tu corazón, acéptalo, y Él te promete vida eterna, vida nueva, vida en abundancia. Se lo cantamos al Señor. Conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que se dejó en mi corazón. Por la muerte que ha causado vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Amén. Estemos orando para quedar despedidos.
Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por habernos regocijado hoy en tu presencia, en tu palabra, en tu comunión, Señor, aquí con tus hermanos. Te damos muchas gracias, Dios, por este día. Permite que cada uno de ellos pueda tener una semana bendecida en tu nombre y que podamos seguir santificándonos día a día, Señor. Despídenos de tu lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Acompáñanos siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos mis hermanos, que Dios los bendiga y que pasen un excelente resto de día.